podemos estimar el espaciamiento de estos. Luego de eso, debemos de verificar las cuantías mínimas, ¿no? Si bien por resistencia o por capacidad nos puede salir un determinado espaciamiento, ese espaciamiento nos debe de asegurar que la cuantía sea mayor a 0.002 o 0.0015 si es que el cortante de diseño es menor a la mitad de la resistencia del concreto. En caso contrario, se debe de verificar las siguientes relaciones que se muestran. Y la norma también nos limita el espaciamiento máximo, ¿no? A 3 veces el espesor del muro y 40 centímetros. Bien, entonces vamos a continuar con el diseño de la placa del anterior video, que es la del eje 1 comprendida entre los ejes B y C. Y vamos a estimar el aporte del concreto, ¿no? Tenemos una altura total de la placa de 12 metros, un ancho de 5,25 y el cociente es 2,3, al cual le corresponde un alfa de 0,53, ¿no? Reemplazando los valores del ancho de la placa 25 y del peralte estimado con 0.8 veces el ancho total de la placa, obtenemos una resistencia de 68,5. Ahora vamos a definir el cortante de diseño por capacidad, el cual habíamos quedado que iba a ser 1.45 veces el cortante que nos salía del análisis, ¿no? El cual lo vamos a obtener del ETABS. Para ello, una vez que ya hemos corrido el programa, ingresamos a Display Frame y elegimos el componente del momento 3,3. Aplicamos y se ve muy grande, ¿no? Entonces lo escalamos. Ya, y ahora sí, entonces vamos a diseñar para todos los pisos con el máximo cortante que se produce en el primer entrepiso, ¿no? Picamos clic derecho y acá nos aparece el valor de la cortante y del momento en dicho entrepiso. Entonces, el valor máximo de la cortante en dicho entrepiso corresponde a 89,3, el cual es el mismo que se les muestra en la pantalla, ¿no? El VU 89,3. Entonces, el cortante de diseño va a ser 1.45 veces dicho cortante, que va a ser igual a 129,5. Y ahora tenemos que estimar la resistencia necesaria del acero, el cual va a ser igual a 75,5. Y ahora el espaciamiento. Vamos a fijar dos aceros de 3 octavos, cuya área es 1.42. El D, que es igual a 0.8 veces el ancho total de la placa. El FI 4200 y el VS en kilogramos, ¿no? Reemplazando los datos, vamos a obtener un espaciamiento de 31,5, el cual lo vamos a redondear a 30 centímetros. Entonces, ahora para verificar las cuantías mínimas que debemos utilizar, la cuantía horizontal que corresponde a 2 aceros de 3 octavos cada 30 es igual a 0.0019. Y debido a que el cortante que tenemos es mayor a la mitad de la resistencia del concreto, lo que especifica la norma es un valor de cuantía mínima de 0.0025. Entonces, para dicha cuantía y para 1 metro de ancho de sección, obtenemos que requerimos 6,25 centímetros cuadrados, lo cual corresponde a dos aceros horizontales cada 20. Y la cuantía vertical va a ser igual a la horizontal para este caso, ¿no? Igual 2 de 3 octavos cada 20. Bien, con eso ya hemos concluido el diseño por corte, en el cual hemos podido apreciar que si bien el espaciamiento por resistencia nos ha salido un valor cercano a 30, las consideraciones de cuantía mínima nos exigen espaciamientos cada 20, ¿no? En el siguiente video vamos a culminar con el diseño de la placa por flexocompresión. Bien, ahora vamos a realizar el diseño por corte, el cual consiste en determinar la resistencia a corte del concreto y la del acero, ¿no? Que afectados por el factor de resistencia deben de ser mayores a la cortante de diseño.
Si bien existen dos formas de realizar el diseño por cortante, es decir, por resistencia y por capacidad, en elementos verticales, ya sean placas o columnas y en especial placas, la cortante de diseño se expresa de esta forma, ¿no? En función del VU, que es el resultado, bueno, resulta del análisis estructural, el MN, que es el momento nominal de la sección asociada a PU, y el MU, que es el momento requerido, ¿no? Que también proviene del análisis. Entonces, la pregunta es si aún no hemos desarrollado el diseño por flexión, ¿cómo podemos obtener el momento nominal, ¿no? Entonces, se hace una simplificación para el caso más óptimo. En esta figura de la derecha, ustedes aprecian el diagrama de interacción que relaciona la carga normal y el momento flector que puede soportar una sección. Entonces, para que nuestra sección sea lo más eficiente, debemos buscar que la resistencia nominal, o bueno, el momento requerido sea lo más cercano al momento nominal. Entonces, en la expresión que les mostré al inicio, si reemplazamos el MU por el phi de resistencia por el MN, obtenemos que el cortante de diseño debe ser igual a VU entre 0.7, ¿no? Porque el phi para valores mayores a 0.1 F'C por AG es 0.7. De ahí obtenemos que vamos a diseñar inicialmente para VU por 1.45. Ese va a ser nuestro valor de cortante de diseño. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro cortante de diseño definido, debemos de definir la resistencia que aporta el concreto, ¿no? Y eso se estima a partir de la siguiente fórmula, que es igual al de vigas, solo que el valor de 0.53 ahora ya no es constante, sino que depende de la relación entre la altura y el ancho de la placa, y varía según el gráfico que se muestra a la derecha. Entonces, para valores del cociente HM entre LM mayores a 2, el valor de alfa se hace igual a 0.53. Por lo demás, no hay ningún cambio. Bueno, y que el peralte efectivo se puede estimar como 0.8 veces el ancho de la placa. Entonces, luego de estimar la resistencia del concreto y teniendo ya la resistencia de diseño, podemos estimar cuánto de resistencia debe de aportar el acero. Y entonces el objetivo de esto último es determinar el espaciamiento, ¿no? Fijado el área, o bueno, los diámetros de estribos que vamos a utilizar, o bueno, en el caso de placas, el diámetro de los aceros horizontales, podemos estimar el espaciamiento de estos. Luego de eso, debemos de verificar las cuantías mínimas, ¿no? Si bien por resistencia o por capacidad nos puede salir un determinado espaciamiento, ese espaciamiento nos debe de asegurar que la cuantía sea mayor a 0.002 o 0.0015 si es que el cortante de diseño es menor a la mitad de la resistencia del concreto. En caso contrario, se debe de verificar las siguientes relaciones que se muestran. Y la norma también nos limita el espaciamiento máximo, ¿no? A 3 veces el espesor del muro y 40 centímetros. Bien, entonces vamos a continuar con el diseño de la placa del anterior video, que es la del eje 1 comprendida entre los ejes B y C. Y vamos a estimar el aporte del concreto, ¿no? Tenemos una altura total de la placa de 12 metros, un ancho de 5.25 y el cociente es 2.3, al cual le corresponde un alfa de 0.53, ¿no? Reemplazando los valores del ancho de la placa 25 y del peralte estimado con 0.8 veces el ancho total de la placa, obtenemos una resistencia de 68.5. Ahora vamos a definir el cortante de diseño por capacidad, el cual habíamos quedado que iba a ser 1.45 veces el cortante que nos salía del análisis, ¿no? El cual lo vamos a obtener del ETABS. Para ello, una vez que ya hemos corrido el programa, ingresamos a Display Frame y elegimos el componente del momento 3.3. Aplicamos y se ve muy grande, ¿no? Entonces lo escalamos.
Ya, y ahora sí, entonces vamos a diseñar para todos los pisos con el máximo cortante que se produce en el primer entrepiso, ¿no? Picamos clic derecho y acá nos aparece el valor de la cortante y del momento en dicho entrepiso. Entonces, el valor máximo de la cortante en dicho entrepiso corresponde a 89.3, el cual es el mismo que se les muestra en la pantalla, ¿no? El VU 89.3. Entonces, el cortante de diseño va a ser 1.45 veces dicho cortante, que va a ser igual a 129.5. Y ahora tenemos que estimar la resistencia necesaria del acero, el cual va a ser igual a 75.5. Y ahora el espaciamiento. Vamos a fijar dos aceros de 3 octavos, cuya área es 1.42. El D, que es igual a 0.8 veces el ancho total de la placa. El FI 4200 y el VS en kilogramos, ¿no? Reemplazando los datos, vamos a obtener un espaciamiento de 31.5, el cual lo vamos a redondear a 30 centímetros. Entonces, ahora para verificar las cuantías mínimas que debemos utilizar, la cuantía horizontal que corresponde a 2 aceros de 3 octavos cada 30 es igual a 0.0019. Y debido a que el cortante que tenemos es mayor a la mitad de la resistencia del concreto, lo que especifica la norma es un valor de cuantía mínima de 0.0025. Entonces, para dicha cuantía y para 1 metro de ancho de sección, obtenemos que requerimos 6.25 centímetros cuadrados, lo cual corresponde a dos aceros horizontales cada 20. Y la cuantía vertical va a ser igual a la horizontal para este caso, ¿no? Igual, 2 de 3 octavos cada 20. Bien, con eso ya hemos concluido el diseño por corte, en el cual hemos podido apreciar que si bien el espaciamiento por resistencia nos ha salido un valor cercano a 30, las consideraciones de cuantía mínima nos exigen espaciamientos cada 20, ¿no? En el siguiente video vamos a culminar con el diseño de la placa por flexocompresión. Bien, ahora vamos a realizar el diseño por corte, el cual consiste en determinar la resistencia a corte del concreto y la del acero, ¿no? Que afectados por el factor de resistencia deben de ser mayores a la cortante de diseño. Si bien existen dos formas de realizar el diseño por cortante, es decir, por resistencia y por capacidad, en elementos verticales, ya sean placas o columnas, y en especial placas, la cortante de diseño se expresa de esta forma, ¿no? En función del VU, que es el resultado, bueno, resulta del análisis estructural, el MN, que es el momento nominal de la sección asociada a PU, y el MU, que es el momento requerido, ¿no? Que también proviene del análisis. Entonces, la pregunta es si aún no hemos desarrollado el diseño por flexión, ¿cómo podemos obtener el momento nominal, ¿no? Entonces, se hace una simplificación para el caso más óptimo. En esta figura de la derecha, ustedes aprecian el diagrama de interacción que relaciona la carga normal y el momento flector que puede soportar una sección. Entonces, para que nuestra sección sea lo más eficiente, debemos buscar que la resistencia nominal, o bueno, el momento requerido sea lo más cercano al momento nominal. Entonces, en la expresión que les mostré al inicio, si reemplazamos el MU por el phi de resistencia por el MN, obtenemos que el cortante de diseño debe ser igual a VU entre 0.7, ¿no? Porque el phi para valores mayores a 0.1 F'C por AG es 0.7. De ahí obtenemos que vamos a diseñar inicialmente para VU por 1.45. Ese va a ser nuestro valor de cortante de diseño. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro cortante de diseño definido, debemos de definir la resistencia que aporta el concreto, ¿no? Y eso se estima a partir de la siguiente fórmula, que es igual al de vigas, solo que
el valor de 0,53 ahora ya no es constante, sino que depende de la relación entre la altura y el ancho de la placa, y varía según el gráfico que se muestra a la derecha. Entonces, para valores del cociente HM entre LM mayores a 2, el valor de alfa se hace igual a 0,53. Por lo demás, no hay ningún cambio. Bueno, y que el peralte efectivo se puede calcular, se puede estimar como 0,8 veces el ancho de la placa. Entonces, luego de estimar la resistencia del concreto y teniendo ya la resistencia de diseño, podemos estimar cuánto de resistencia debe de aportar el acero. Y entonces el objetivo de esto último es determinar el espaciamiento, ¿no? Fijado el área, o bueno, los diámetros de estribos que vamos a utilizar, o bueno, en el caso de placas, el diámetro de los aceros horizontales, podemos estimar el espaciamiento de estos. Luego de eso, debemos de verificar las cuantías mínimas, ¿no? Si bien por resistencia o por capacidad nos puede salir un determinado espaciamiento, ese espaciamiento nos debe de asegurar que la cuantía sea mayor a 0,002 o 0,0015 si es que el cortante de diseño es menor a la mitad de la resistencia del concreto. En caso contrario, se debe de verificar las siguientes relaciones que se muestran. Y la norma también nos limita el espaciamiento máximo, ¿no? A 3 veces el espesor del muro y 40 centímetros. Bien, entonces vamos a continuar con el diseño de la placa del anterior video, que es la del eje 1 comprendida entre los ejes B y C. Y vamos a estimar el aporte del concreto, ¿no? Tenemos una altura total de la placa de 12 metros, un ancho de 5,25 y el cociente es 2,3, al cual le corresponde un alfa de 0,53, ¿no? Reemplazando los valores del ancho de la placa 25 y del peralte estimado con 0,8 veces el ancho total de la placa, obtenemos una resistencia de 68,5. Ahora vamos a definir el cortante de diseño por capacidad, el cual habíamos quedado que iba a ser 1,45 veces el cortante que nos salía del análisis, ¿no? El cual lo vamos a obtener del ETABS. Para ello, una vez que ya hemos corrido el programa, ingresamos a Display Frame y elegimos el componente del momento 3,3. Aplicamos y se ve muy grande, ¿no? Entonces lo escalamos. Ya, y ahora sí, entonces vamos a diseñar para todos los pisos con el máximo cortante que se produce en el primer entrepiso, ¿no? Picamos clic derecho y acá nos aparece el valor de la cortante y del momento en dicho entrepiso. Entonces el valor máximo de la cortante en dicho entrepiso corresponde a 89,3, el cual es el mismo que se les muestra en la pantalla, ¿no? El VU 89,3. Entonces el cortante de diseño va a ser 1,45 veces dicho cortante, que va a ser igual a 129,5. Y ahora tenemos que estimar la resistencia necesaria del acero, el cual va a ser igual a 75,5. Y ahora el espaciamiento. Vamos a fijar dos aceros de 3 octavos, cuya área es 1,42. El D, que es igual a 0,8 veces el ancho total de la placa. El FI 4200 y el VS en kilogramos, ¿no? Reemplazando los datos, vamos a obtener un espaciamiento de 31,5, el cual lo vamos a redondear a 30 centímetros. Entonces, ahora para verificar las cuantías mínimas que debemos utilizar, la cuantía horizontal que corresponde a 2 aceros de 3 octavos cada 30 es igual a 0,0019. Y debido a que el cortante que tenemos es mayor a la mitad de la resistencia del concreto, lo que especifica la norma es un valor de cuantía mínima de 0,0025. Entonces, para dicha cuantía y para 1 metro de ancho de sección, obtenemos que requerimos 6,25 centímetros cuadrados,
lo cual corresponde a dos aceros horizontales cada 20. Y la cuantía vertical va a ser igual a la horizontal para este caso, ¿no? Igual 2 de 3 octavos cada 20. Bien, con eso ya hemos concluido el diseño por corte, en el cual hemos podido apreciar que si bien el espaciamiento por resistencia nos ha salido un valor cercano a 30, las consideraciones de cuantía mínima nos exigen espaciamientos cada 20, ¿no? En el siguiente video vamos a culminar con el diseño de la placa por flexocompresión.